compartir hoy con la iglesia está muy conectada con lo que es adoración. A ver, ¿cuántos adoradores hay en este lugar? Oye, faltan manos levantadas. ¿Cuántos adoradores hay en este lugar en espíritu y en verdad? Amén. Quiero ver todas las manos de la iglesia levantadas, todas. Somos adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Esta es una iglesia de adoradores en espíritu y en verdad. Y bueno, el tema que voy a hablar hoy está muy conectado con un estudio que hemos estado haciendo. Todo el Ministerio de Adoración y Alabanza nos hemos sumergido en un estudio de lo que es adoración. Y este estudio ha sido una bendición para todos nosotros. Realmente ha sido para mí una bendición muy grande, una experiencia muy especial, porque hace algunos años atrás el Señor me permitió estudiar en una academia que muchos conocen, que se llama Instituto Canción. Y bueno, en ese lugar nos enseñaban música, pero también nos enseñaban a adorar y lo que es adoración en la Biblia. Y pues yo me encontré en ese estudio con muchas cosas que yo no conocía. A veces creemos que adorar al Señor es bueno, voy a la iglesia, levanto las manos, estamos en el tiempo de adoración, cierro los ojos, y bueno, gloria a Dios, aleluya, sentimos la presencia de Dios. Pero adoración es mucho más que eso. Hay una profundidad. Y Dios quiere que la iglesia entre en esa profundidad. Amén. Y el título del tema que les voy a hablar hoy es la gratitud como sacrificio de alabanza. El sacrificio de alabanza es adoración. Adoración, pero tiene varios significados en la palabra. El sacrificio de alabanza tiene varios significados en la palabra. Y quiero explicarles algo. Y es que en este estudio de adoración nosotros estuvimos graficando o para poder visualizar lo que es la adoración, hicimos algo que se llama la escalera de la adoración. Entonces, ya que aquí hay una escalera, vamos a hacer, ¿verdad? Una pequeña para que ustedes lo puedan visualizar. Vamos a suponer que este es el escalón 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy vamos a entrar en el primer escalón. Y el primer escalón es acción de gracias. Para nosotros poder adorar al Señor en espíritu y en verdad, nosotros tenemos que subir esta escalera. Y la gratitud es el primer escalón para nosotros poder entrar en una adoración profunda, no superficial. ¿Sí? Muchos se conocen a lo mejor del versículo de Juan 4:23, ¿verdad? Que el Padre está en los adoradores que le buscan que le adoren en espíritu y en verdad. A lo mejor muchos se lo saben, pero para poder llegar a la adoración en espíritu y en verdad, primero, el primer escalón es la gratitud, es la acción de gracias. El segundo nivel de este escalón es la alabanza. La alabanza es fiesta, celebración, danza, todo lo que sea celebrar al Señor. El tercer escalón es la adoración en espíritu y en verdad. Y a veces nosotros queremos saltar de ahí hasta que, imagínense que yo intente saltar de ahí hasta que me va a caer. No puedo. Tengo que pasar escalón por escalón para poder profundizar. Nadie entra al mar y se mete a las profundidades de un solo, ¿verdad que no? Primero zapatoteamos de orilla, empezamos y después de repente, bueno, aprendemos a nadar y vamos profundizando. Y el cuarto escalón es la adoración profética. Y la adoración profética es cuando nosotros podemos experimentar el cielo y la tierra, y a través de nuestra adoración nosotros podemos ocasionar milagros, sanidades, revelación. El Señor se puede manifestar y nosotros podemos tener una experiencia sobrenatural con el Señor. Pero ¿qué pasa? A veces como iglesia nosotros queremos de una vez entrar al tercer escalón y a veces nos frustramos y decimos, bueno, yo estuve adorando al Señor, pero no sé, yo no experimento eso, que quizás los músicos, que ellos de repente lloran y se quebrantan y se tiran ahí en el suelo y algunos dirán, pero qué dramático es. Porque a veces pasa, voy a escuchar esas cosas. Pero ¿qué pasa? Que cuando no hemos pasado el primer escalón,
y no hemos pasado por el segundo escalón, cuando vayamos al tercer escalón, obviamente no vamos a entender, no vamos a discernir, ni vamos a conocer qué es lo que está pasando con el adorador aquí. ¿Por qué llora tanto? ¿Por qué se tira? ¡Wow! No entiendo eso. Bueno, yo no siento eso. Y a veces queremos profundizar en nuestra adoración, pero como no conocemos y no entendemos cómo profundizar en nuestra adoración, entonces quizás criticamos al otro y decimos, bueno, yo no siento eso. O de repente, wow, no sé, no será muy dramático. A veces podemos pensar, ¿verdad? Porque a veces el enemigo pone cuestionamientos en nuestra mente. Pero ¿qué pasa? Cuando tú pisas el primer escalón y entiendas primero lo que es la acción de gracias, entonces tú vas a entrar en una dimensión de conocimiento de cómo adorar al Señor. Pero hoy vamos a hablar de ese primer escalón, porque ese primer escalón es el más importante. Y a veces lo ignoramos, yo lo ignoraba. Yo tengo toda mi vida pues ministrando la adoración, pero yo sentía que llegaba como a una pared y me devolvía. Y yo decía, pero es que siento que mi adoración no pasa de aquí para allá, o sea, siento que no logro tocar lo que he escuchado que otros logran llegar, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de eso en esta noche y vamos a ir al Salmo 104 y leemos la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor y dice en el Salmo 104, dice: entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre. Entonces fíjense que en esta palabra estamos visualizando la gratitud como una puerta, una entrada. Y como que sin entrar por ahí, no vamos a poder profundizar en nuestra adoración. Si nosotros no sabemos darle gracias al Señor. Pero ustedes dirán, bueno, gracias ¿cómo? Gracias, Señor. Nada más de labios, sí, de labios también, porque el sacrificio de alabanza también es fruto de labios que confiesan su nombre. Sí lo puedes decir, lo puedes declarar, pero es mucho más que solo la declaración, hay una acción. Por eso es que es acción de gracias. Entonces, hay una palabra que dijo un predicador, dijo: tu nivel de agradecimiento está directamente relacionado a tu nivel de espiritualidad. O sea, que podemos nosotros medirnos. En la medida que tú eres agradecido, se puede decir que tú eres espiritual. O sea, en la medida que tú sepas dar gracias tanto a Dios como a las personas, se puede ver qué tan espiritual eres. Y ustedes dirán, bueno, pero tanto así, sí. Es una forma fácil de tú poder identificar si una persona es agradecida, es una persona que tiene una vida espiritual o está creciendo en su vida espiritual. Pero una persona que no hace esto es una persona que aún no ha llegado a ese entendimiento. Entonces, vamos a leer ahora segunda de Timoteo 3, del 1 al 2. Y dice así: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Fíjense lo que dice ahí. O sea, en la misma lista de los egoístas, avariciosos, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes, ahí están los ingratos también vendidos. Ahí están en esa lista. Entonces, fíjense. Dice aquí: la ingratitud es nociva para tu crecimiento como adorador. La queja e insatisfacción no permiten que brote de tu corazón la gratitud. Si tú te quejas mucho, si te cuesta dar gracias o reconocer que tienes que dar gracias a alguien,
estás entrando en esta lista. Dios nos guarda en los libros, ¿verdad? Pero si tenemos esta conducta, estamos aplicando para esta lista. No queremos estar en esa lista, ¿verdad que no? Amén. Estar contentos con lo que tenemos no es ser conformistas. Y vamos a ir a 1 de Timoteo 6:8. Y dice la palabra del Señor: así que, si tenemos comida y ropa, contentémonos con eso. Imagínense esto. Si tenemos comida y ropa, estemos contentos con esto. Qué difícil, ¿verdad? A veces somos tan insatisfechos. No, pero es que no tengo esto, no tengo aquello, pero tienes techo, tienes comida, tienes ropa, pero porque quizás no tienes, bueno, la camioneta último modelo, bueno, te frustra. Cuando la palabra del Señor dice que estemos contentos con lo que tenemos, y esa es una manera de ser agradecidos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Muchos dirán, no, pero ese es ser conformista. No, no es ser conformista, es ser humilde. Es ser humilde, no es ser conformista. No, pero es que tú no tienes aspiraciones, no tienes ambiciones, no, tú puedes tener proyectos, sueños, trabajar por ellos, pero estar contento con lo que tienes, en lo que has alcanzado. Y vamos a leer Hebreos 13:5, y dice la palabra del Señor: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca los dejaré, jamás los abandonaré. Una de las cosas que nos hace ingratos es la falta de dinero. Nos quejamos. No, porque no tengo plata, no tengo esto, no tengo aquello. Es tan fácil quejarse cuando no tenemos verdes en el bolsillo. Es muy fácil. Pero yo creo que Dios nos está desafiando en esta noche a que nosotros podamos darle gracias, aunque no tengamos verdes en el bolsillo, que tengamos nada más bolívares, puros billetitos de 500 bolívares para pagar pasaje en la camionetica, que uno puede decirle: Señor, gracias por estos billetitos, gracias porque puedo pagar la camioneta. O sea, que tú tengas esa actitud puede cambiar el curso de tu vida, de tu historia, de tu adoración. El significado de ingratitud en el diccionario Lauro dice: olvido de los beneficios recibidos, que tiene mucha relación con el Salmo 103:2, y no por casualidad, porque Dios conoce nuestras áreas débiles y nos, de manera anticipada en su palabra, nos dice, ¿qué dice el Salmo 103:2? Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque se nos olvida. El día que no tenemos verde en el bolsillo, se nos olvida todo lo que el Señor nos ha bendecido hasta ese día. Se nos olvida. Entonces nos quejamos de lo que no tenemos ese día que no tenemos. Pero el día que tuvimos $500, $1000, hicimos un negocio, ese día se nos olvidó. El día que tenemos unos billetitos de 500, se nos olvidó el día que el Señor hace 2 años atrás, 3 años atrás, te bendijo con un negocio, algo el Señor te abrió una puerta, se te olvida. Por eso es que dice: alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque nosotros tenemos una habilidad para olvidarnos. ¿Cómo es la señal de olvidarse, Cecilia? Preguntarle a la pastora. Ajá, sí. Se nos olvida. Entonces, Dios no quiere que nosotros nos olvidemos de todo lo que Él ha hecho por nosotros, y que nosotros mantengamos una actitud de gracias. Gracias, Señor. La ofrenda de gratitud debe ser hecha de manera aceptable, motivación correcta del corazón. Levítico 22:29 dice: cuando sacrifiquen una ofrenda de acción de gracias al Señor, háganlo de tal modo que les sea aceptable. Y esto es: en el Antiguo Testamento había ofrendas que eran de acción de gracias específicamente. No sé si algunos han leído el Antiguo Testamento, pero hay una cantidad de indicaciones de cómo se presentaban las ofrendas en el tabernáculo, qué animal era para qué cosa, si era para el pecado, si era para... Y la ofrenda de acción de gracias también tenía un modo y una manera en la que se tenía que hacer para que Dios lo aceptara. Entonces, fíjense algo. Vamos a leer en Salmo 118:24, que dice: este es el día que hizo el Señor, regocijémonos y alegrémonos en Él. Así de simple. Todos los días nosotros tenemos que
alegrarnos, darle gracias al Señor. Es lo que el Señor nos manda en su palabra. Y nosotros tenemos que ser obedientes. ¿Por qué nosotros tenemos que revisar nuestro corazón? Porque a veces nosotros queremos darle una ofrenda al Señor, pero no es de acción de gracias. Te doy lo que tú me des. Señor, aquí está esto, pero estoy esperando mi recompensa, lo que el Señor me va a dar después de yo haberle presentado eso. Y dice que nosotros tenemos que presentar nuestra ofrenda de acción de gracias con una motivación correcta, sin esperar nada a cambio. Señor, aquí está, aquí te entrego mi ofrenda. Gracias. Yo una vez subí a unos ayunos y la mayoría de las personas suben a los ayunos es para pedirle algo al Señor. Lo digo por mí. O sea, yo no, siempre ha sido por una necesidad, Y una vez, yo me acuerdo que yo subí a unos ayunos hace años, estaba con un hermano y otros hermanos, y se acercó alguien y le dijo: oye, hermano, varón, ¿usted por qué está ayunando? No sé qué más. Pero no, verdad, yo vine fue a darle una ofrenda de acción de gracias al Señor. Y el hermano se quedó así: ¿cuántos días? No, yo vine por 2 días. 2 días completos, 48 horas, sin comer, sin tomar agua, nada. Él quería darle una ofrenda de acción de gracias al Señor. No, yo no vine a decir nada, yo vine fue a darle una ofrenda de acción de gracias al Señor. Y eso me marcó. Yo creo que fue el primer tic espiritual que sentí yo, como que, oye, esto yo no lo había visto. Que alguien se hubiera ayunar para solamente dar gracias al Señor. Es una ofrenda de acción de gracias. Y después me enteré con el pastor de allí que en una oportunidad subió grandes ligas que lo firmaron por $7 millones. Y este muchacho subió a esa montaña y hizo 7 días de ayunos completos para darle gracias al Señor. Y él dijo como que un día por cada $1 millón. Y el muchacho hizo sus 7 días completos. Fue una ofrenda especial que le quiso hacer al Señor de gratitud, porque Señor, yo quería que me firmara, tú me lo diste, aquí está. Y el pastor dice que el muchacho duró los 7 días completico, y cuando le entregó: Señor, aquí está mi ofrenda, se fue. Y eso también el segundo tic. Yo dije: wow, ¿qué es esto? Esto no lo, o sea, yo no lo había visto en nadie, no lo había experimentado. Entonces, son cosas que el Señor nos va mostrando, revelando, enseñando. Y uno, si no está atento, no te das cuenta. Pero si lo atiendes, y el Señor te va entonces dirigiendo a lo que Él quiere. Entonces, aquí leo esto rápidamente. Dice: el dar gracias puede costarnos mucho. Por eso, cuando lo hacemos en las circunstancias más difíciles, se convierte en un sacrificio de alabanza. Es dar gracias a Dios a pesar de. Es una decisión nuestra, la cual se convierte en una ofrenda que no es movida por el sentimiento, sino por la determinación de amar a Dios y darle gracias continuamente. ¿Por qué nos puede costar? Porque es difícil dar gracias cuando uno siente que no está viendo respuesta, las cosas no van bien, no tengo dinero en el bolsillo, no tengo verdes. Es muy fácil caer en ingratitud, en la frustración, en la queja. Creemos que Dios no tiene que resolver el problema, porque si no, ni venimos a la iglesia. No le queremos dar ninguna acción de gracias al Señor. Entonces, ahora vamos a leer en Hebreos 13:5. Dice así la palabra del Señor. Dice: así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. ¿Por qué? Porque la acción de gracias tiene una acción, pero también tiene una confesión. No solamente es la acción de gracias, sino también la confesión. Es bueno que tú lo digas, lo expreses, pero no solamente con palabras, tanto con palabras como con acciones. La acción de gracias tiene que ir acompañada tanto de la confesión como de la acción. No es que no, yo le di gracias a Dios, pero eso es entre Dios y yo y más nadie se enteró. No, es necesario confesarlo y que otros escuchen para que ellos también sean edificados. La voluntad de Dios. A veces decimos: no, yo quiero conocer la voluntad de Dios
pastor, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. A veces no sé cuál es la voluntad de Dios. Y en la palabra el Señor nos revela su voluntad en muchas oportunidades. Y vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5:18. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Dice: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Amén. Ahí el Señor nos está revelando su voluntad. La voluntad de Dios es que le demos gracias en toda situación. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios en toda situación. Esa es su voluntad, es lo que dice la palabra del Señor. Entonces ya ahí nosotros tenemos que estar claros. Ya conocemos una de las cosas que están dentro de la voluntad de Dios: darle gracias en toda situación. Y vamos a Romanos 8:28, que dice la palabra del Señor: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Entender, saber que todas las cosas nos ayudan para bien. Por eso es que siempre tenemos que dar gracias. Dios quiere que demos gracias porque Él de antemano ya todas las cosas las está manejando para tu beneficio, aunque tú no veas nada. Por eso es que Dios quiere ver tu acción de gracias continuamente, porque Él siempre está trabajando a tu favor, aunque tú no lo veas. Y que tú des gracias es una acción de fe y espiritual. Entonces es necesario que nosotros comprendamos que si nosotros damos gracias estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Y ahora vamos a leer el Salmo 30:12, que dice: convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría, para que te cante y te glorifique, no me quede callado. Señor mi Dios, por siempre te daré gracias. ¿Qué está diciendo? Que el Señor es el único que nos puede cambiar nuestro lamento en baile, nuestro llanto en alegría. Él es el único que puede hacerlo. Por eso nosotros nos tenemos que mantener dándole gracias. Así tenga un momento difícil, un momento de tristeza, el Señor puede cambiar ese momento de tristeza en gozo. Y es necesario que tú le des gracias, aún a pesar en el momento de tristeza. Darle gracias de antemano, porque esa tristeza le va a cambiar en alegría. Quizás no en ese momento, quizás más adelante, pero ya el hecho de dar gracias, ya tú estás alabando al Señor. Y leemos el Salmo 35:18. Dice: yo te daré gracias en la gran asamblea, ante una multitud te alabaré. Cuando nosotros alabamos al Señor y damos gracias y lo hacemos públicamente, nosotros estamos exaltando el nombre de Dios. Dice que lo hagamos en la gran asamblea. Por eso es que está la adoración pública, por eso es que está este altar, por eso es que nosotros alabamos y exaltamos el nombre del Señor y danzamos y cantamos y a veces nos quebrantamos y a veces ustedes nos verán: oye, pero qué intensos son los músicos de la iglesia. Pero es lo que dice la palabra del Señor, que nosotros exaltemos al Señor con todo lo que hay dentro de nuestro ser, con toda nuestra expresión tiene que ser apasionada para con Él. Es una manera también de nosotros dar gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho. Y vamos a leer Isaías 51:3, dice: sin duda el Señor consolará a Sión, consolará todas sus ruinas, convertirá en un Edén su desierto, en huerto del Señor sus tierras secas, en ella encontrarán alegría y regocijo, acción de gracias y música de salmos. Alegría, regocijo, acción de gracias y música de salmos. Fíjense cómo están conectadas la alegría, la alabanza, la celebración que nosotros hace un rato mientras estábamos adorando. Hubo un tiempo de alabanza, de celebración. Eso es una manera también de dar al Señor una acción de gracias a través de nuestras expresiones, de nuestra alabanza. Nosotros estamos de esa manera dándole las gracias. Dice que las gracias están acompañadas con música de salmos. Casi que todos los salmos en la Biblia tú lees y dicen: y te daré gracias en la gran asamblea, delante de la multitud, te daré gracias, te daré gracias, te daré gracias. Está repetidamente en muchas ocasiones en la palabra. Y ahora vamos a leer. Quizás estoy leyendo muchos versículos, pero es porque quiero que vayan comprendiendo como la gratitud, y la gratitud como un sacrificio de alabanza, como adoración, está presente en la palabra en muchos momentos que a veces nosotros no estamos conscientes. 2 Corintios 9:10-11 dice: el que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coman, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan
una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias a Dios. Está hablando de que esas personas que tienen un corazón desprendido, que pueden ayudar, que nosotros como iglesia tenemos que ser así, generosos. Dice la palabra allí que nosotros seamos generosos para que nuestra generosidad resulte en acciones de gracias en las otras personas. O sea, si tú ayudas a alguien, esa persona que ayudaste va a resultar en acción de gracias a Dios por ti. La persona va a ocasionar una acción de gracias en la persona que estás ayudando. Y es lo que dice la palabra, que tú seas generoso para que otros se les despierte y en su corazón, gracias Señor por esta persona que me ayudó. Entonces fíjate cómo la gratitud no solamente tú, sino que también tú la provoques en otros con tu generosidad. Y ahora vamos a leer Romanos 1:21, que dice, y ya aquí ya esta parte es como ya de conclusión de que qué es lo que pasa cuando nosotros no somos agradecidos, cuando somos ingratos. Y aquí dice en Romanos 1:21, dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se le oscureció su insensato corazón. Y está hablando de Romanos, ¿verdad? Que luego de haber conocido a Dios, dice que no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y el hecho de no darle gloria a Dios y no darle gracias a Dios, ¿cuál es el resultado de eso? El resultado es que se les entenebreció el corazón y se convirtieron en insensatos. Y cuando tú lees Romanos, eso es pura degradación moral hasta lo peor. O sea, el ser humano pues cayó en una depravación moral. ¿Por qué? Por no darle gloria a Dios ni darle gracias. Como que un detonante de desviarte del propósito desde el camino del Señor es no darle gloria, y darle gloria es darle adoración. No adorarlo y no darle gracias al Señor trae oscuridad, trae insensatez, y por ahí una cantidad de cosas que en el nombre de Jesús el Señor nos va a guardar de eso, porque esta iglesia, cada uno de nosotros somos adoradores en espíritu y en verdad, amén. Somos personas agradecidas, amén, con el Señor y con nuestros semejantes. Y en Apocalipsis 4:9 dice, cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Y aquí está hablando en Apocalipsis, estos seres vivientes son unos querubines. Dicen que los querubines le dan honra, gloria y acción de gracias al Señor. Entonces imagínense ustedes, si los querubines le dan gloria, honra y acción de gracias al Señor, imagínense nosotros. Porque en el cielo, los ángeles, los querubines, le dan al Señor gracias, acciones de gracias, y le dan honra y le dan gloria. Eso es lo que sucede en el cielo. Y cuando nosotros lo hacemos aquí en la tierra, nosotros unimos cielo y tierra, porque allá arriba está pasando. Y si lo hacemos aquí abajo, nosotros estamos uniendo cielo y tierra cuando nosotros hacemos esto. Amén. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para desarrollar una vida de acción de gracias? ¿Cómo puedo empezar a cultivar una vida de gratitud a Dios? ¿Cómo puedo desarrollar una vida donde yo levanto un sacrificio de alabanza continuo? Sencillamente, aprendiendo a dar gracias, principalmente a nuestros esposos, en mi caso, aprendiendo a dar gracias en el caso de ustedes, a sus esposas, a sus hijos, los hijos a los padres. Cuando nosotros empezamos a practicar la gratitud en nuestro hogar y empezamos a reconocer el trabajo del otro y no estar cuestionando, sino dando gracias por lo bueno, nosotros cuando hacemos esto empezamos a practicar algo que es un principio espiritual, que es de bendición. Porque dice la palabra del Señor, y vamos a leer primera de Juan 4:20, y dice, si alguien afirma yo amo a Dios pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto,
no puede amar a Dios a quien no ha visto. O sea, y esto aplicado a la gratitud, porque ser agradecido también es amor, está conectado con el amor. Yo no puedo ser agradecido con Dios si no soy agradecido con mi familia. Si yo no puedo practicar la gratitud en mi casa, difícilmente yo voy a ser una persona que levanto acción de gracias al Señor en su presencia. Entonces, una manera de poder practicar esto en nuestra vida diaria es aprender a dar gracias a nuestros hermanos en Cristo por el esfuerzo, por el servicio a nuestros pastores, por el esfuerzo que hacen de orar por nosotros, de guiar nuestra vida espiritual. O sea, nosotros podemos desarrollar en nuestro entorno una cultura de gratitud. Y una cultura de gratitud significa que estamos entrando en la puerta de lo que es la adoración en espíritu y en verdad, y poder experimentar al Señor a través de nuestra adoración. Y cuando tú empieces a practicar esto, tú vas a ver como cuando tú ores y cuando tú adores, vas a empezar a experimentar algo diferente. Vas a decir, oye, siento algo distinto. Cuando estoy adorando, siento algo está cambiando. Y es porque estás profundizando y estás entrando en una comunión con el Espíritu Santo mucho mayor, porque esa es la puerta. Dice, entre por sus puertas con acciones de gracias y por sus atrios con alabanza. Entonces, quería contar mi testimonio rapidito, porque estoy hablando de esta palabra el día de hoy, porque esto fue una revelación principalmente para mí, porque yo tuve muchos años ministrando la adoración, cantándole al Señor, creyendo que sabía lo que era adorar, y realmente sentía la presencia de Dios, era una realidad en mi vida. Pero hace 3 años, o 2 años y medio, tuve una experiencia en la que el Señor me dijo, por medio de alguien, me dijo, vas a escribir una canción y el Señor te va a dar la canción en sueños. Y es necesario que tú escribas la canción. Y yo dije, wow, una canción. Yo cuando estaba más pequeñita escribía canciones, pero yo abandoné el sueño y pasaron los años y yo no había escrito más nunca. Entonces el hermano me da la palabra y yo en mi corazón me llevé, bueno, si es la voluntad de Dios y eso es verdad, espero el sueño, ¿verdad? Que querrá el Señor que yo le cante o que le escriba. Y bueno, amada iglesia, amados hermanos, lo que pasó es que pasaron 2 semanas y tuve el sueño. Y me desperté asustada. Y dije, Dios, tengo que escribir la canción. Tuve el sueño. Y el sueño era yo dándole gracias al Señor. Continuamente se repetía la canción de gracias. Gracias, gracias, gracias Señor por lo que hiciste en mí. Gracias. Y yo cantaba y eso era, yo escuchaba todos los instrumentos. Y yo cuando tuve el sueño, yo dije, amén, voy a escribir una canción. Pero realmente no entendía realmente. Pero dije, bueno, Señor, amén. Y bueno, casualmente en ese tiempo iba a terminar mi último semestre en el Instituto Canción y casualmente la materia de canto tenía que componer una canción, o sea, una cosa se juntó con la otra. Y yo dije, ay, gloria a Dios, ahora está conectado esto a lo que dijo de amén. Cuando entro en la parte ministerial de estudiar lo que es adoración, fueron 3 meses estudiando sobre la gratitud. Y yo dije, la canción tengo que componer y ahora todo lo que estamos estudiando es la gratitud, sacrificio de alabanza en la Biblia, y prácticamente yo les estoy dando un estudio largo en una sola noche para que la iglesia pues entienda este principio de adoración. Y empezamos a adentrarnos en esto y yo decía, no es casualidad que Dios me manda a escribir esta canción, y cuando entro a estudiar la Biblia aquí en adoración, todo dice gratitud, tanto tiempo y estudiando esto. Y bueno, escribí la canción para la gloria de Dios. Y pasaron 2 años de proceso que esta canción, yo sentí en mi espíritu que el Señor me quería hablar algo a mí, pero yo no sabía qué. Pero la canción estaba, la grabamos y todo. Me invitaron a un evento, la canción está por ahí en YouTube, algunos de ustedes la han escuchado. En una oportunidad la canté en la iglesia, hoy la vamos a cantar también. Pero me pasó algo muy tremendo, y es que la canción era
una revelación para mi vida y yo creo que también es una revelación para toda la iglesia. Y es que nosotros podamos aprender a dar gracias al Señor a pesar de cualquier circunstancia. Porque toda la iglesia pues sabe que hace casi un año prácticamente mi papá partió con el Señor. Y esto ha sido un proceso muy duro y muy fuerte para mí. Y wow, es algo que para mí abrir mi corazón por la iglesia es algo tremendo. Pero cuando mi papá empieza a enfermarse, yo quería dar gracias, no, pero empezó ese debate dentro de mí, en mi espíritu, en mi alma. Yo decía, sí, Señor, está bien. Gracias, Señor, yo creo que tú vas a hacer el milagro. Creo que tú vas a hacer el milagro. Y agarré en fe, tuve fe hasta el último momento. Yo sabía que Dios podía levantar a mi papá. Yo sabía que Él podía sanarlo, pero no estaba segura si realmente era su voluntad, porque aunque Él tenía el poder para levantarlo, si no era su voluntad, sencillamente no iba a suceder. Y así pasó. Entonces, pasó un proceso largo de 8 meses prácticamente, en donde, bueno, ya el último día el Señor usó a nuestro pastor, porque yo como que necesitaba como que alguien me sacudiera. Y Dios me preparó un día antes de partir, pues el pastor fue a la casa y me abrió el pequeño compás de conocer la voluntad de Dios y de que si no era y mi papá iba a partir con el Señor, pues fue un momento fuerte, difícil. Yo le dije al pastor, amén, pastor. Claro, el pastor se fue y yo dije, no, pero Señor, así milagro, Señor. Empecé yo a escuchar debate en mi alma, en mi espíritu, pero ya que Dios lo fue a usar para hablarme, yo ahí sí sentí un temor, porque era como que si el Señor mandó a alguien de autoridad para que me hablara, como que para qué. Entonces, bueno, al día siguiente en la mañana me pasó algo con mi esposo muy tremendo ese día siguiente en la mañana. Ignacio durante todo el proceso me ayudó, pero en todo absolutamente, pero él siempre se mantenía sereno. Yo nunca lo había angustiado y su serenidad me daba serenidad a mí. Estaba yo tranquilo. Pero al día siguiente de la mañana, él me lleva al cuarto, que está al lado del cuarto de mi papá, y él me ve y me dice, canta tu canción. Y yo cuando veo a Ignacio que me dice eso, yo me asusté. Le dije como que, ¿por qué pasa? ¿Por qué me dices eso? Canta tu canción. Y cuando me dice canta tu canción, lo veo por primera vez en 8 meses que se le salen las lágrimas. Y cuando él me dice eso, yo sentí en el espíritu como el Señor ya me estaba diciendo, la canción es para hoy, para este momento. Entonces, bueno, canté la canción en ese momento y ya cuando la canté, mi papá se empezó a grabar. Después de eso, y tuvimos que salir corriendo al hospital. Y bueno, fue un día terrible, muy doloroso. Pero algo que me pasó al final, cuando ya me dieron la noticia, estaba Norberto, que estaba el negro ahí, un momento muy duro. Y algo que mi papá me enseñó, que desde mi corazón, tienes que amar más a Dios que a mí. Siempre. Me decía, tú tienes que amar más a Dios que a mí, que a tu mamá, que a tus hermanos. Siempre tienes que amar a Dios. Porque yo le decía de pequeña, yo era muy pegada con él demasiado. Y yo siempre, te amo, papi, todo el tiempo demasiado. Y él una vez me dijo, tú tienes que amar más a Dios que a mí. Y me lo dijo tanto pequeña y eso me mató porque me lo dijo serio. Y cada vez que tú tienes que amar más a Dios que a mí, puedes amar a mí, puedes amar a tu mamá, puedes amar a tu hermano. Pero primero tienes que amar a Dios, tienes que estar encima de cualquier sentimiento en tu corazón. Y fue algo muy tremendo porque estábamos adorando al Señor en la sala, Aurelio y el negro, mi esposo y yo, ahí fuera del hospital, estábamos adorando al Señor y
el Señor me trajo esta palabra de mente. Como que, ¿a quién amas más? ¿A tu papá o a mí? Y yo, en ese momento, hermanos, le puedo decir la verdad, yo creo que yo estaba amando más a mi papá que a mí. Pero el Señor me habló en ese momento. Me dijo, ¿a quién amas más? ¿A tu papá o a mí? Y fue como escuchar las palabras de mi papá. Tienes que amar más a Dios que a mí. Y le dije al Señor, te amo más a ti, Señor. Pero se lo dije casi que con fe, creyendo que así iba a ser. O sea, fue un momento de declaración, casi que por fe lo creo, de que tú eres el primero, Señor. Amén, Señor. Te amo a ti más que a mi papá. Te amo a ti más que a mi papá. Y cuando le dije eso al Señor, pues después me vino la palabra de David cuando se le murió su hijo, que el Señor le dijo, bueno, el Señor lo dijo, luego de que él tuvo toda la noche en silicio y ceniza, en llanto, clamando para que el Señor hiciera el milagro, y Dios no lo hizo, que todos quedaron locos porque él se lavó la cara, se peinó y estuvo tranquilo. Y en ese momento que yo dije, Señor, te amo más a ti, me vino así la palabra como que, bueno, va a suceder esto y tú tienes que actuar como David, lavarte la cara y levantarte. Y fue algo bien para mí muy fuerte, porque en ese momento pasa eso, y cuando regreso a donde estoy con mis hermanos amados, Robert, el negro y mi esposo, y viene la doctora y me da la noticia, y fue un momento muy difícil, muy duro. Pero luego de eso, al día siguiente el Señor me empezó a hablar en el velorio, en el momento del servicio, que tenía que cantar la alabanza, que tenía que darle gracias al Señor. Y de verdad que fue algo muy tremendo, porque yo estaba tan dolida, pero el Señor me decía, tú tienes motivos para darme gracias. Y yo estaba dentro de mí, amén, sí Señor, amén. Y sentía que el Señor me repetía, tú tienes motivos para darme gracias en este momento. Tú tienes motivos. Y yo empecé dentro de mí a escarbar. ¿Cuáles son los motivos, Señor? ¿Cuáles? Y el Señor me decía, tuviste 30 años con tu papá. Ya toda la iglesia sabe mi edad. Para 31. Tuviste 30 años con tu papá aprendiendo de mí. O sea, él te enseñó muchas cosas que yo le di para que te enseñara. Tuviste 30 años a un hombre que te estuvo enseñando, formando, y yo le di para que te diera. O sea, y el Señor me empezó a decir como, tienes que darme gracias, tienes que darme, no te quejes por todos los años que no va a estar, porque yo pensaba, cuando tenga hijos, cuando esto, cuando lo otro, ya no tengo a mi mamá, no tengo a mi papá, ¿sabes? Y el enemigo queriendo poner pensamiento de orfandad. Y alguien me dijo, no, la hermana es huérfana. Un hermanito encerito de la iglesia, y él me dio risa, porque yo dije, ¿qué es esto? Yo no soy huérfana. Entonces, el Señor me llevó a eso. Tú tienes motivos para darme gracias. Y cuando empecé a dar gracias al Señor, amados, el Señor empezó a ministrarme una fortaleza de Dios tan tremenda, que aunque a mí me duele y a veces lo lloro y todo esto, pero el Señor me da una fortaleza sobrenatural. Porque de verdad, mis amados hermanos, yo pensé que yo iba a caer en una depresión o algo así. Y de hecho una vez se lo dije a mi papá, le dije, pero se lo dije así en forma de fe. Papá, si usted llega a partir, yo no voy a caer en una depresión. Yo se lo dije a él, no voy a caer, pero se lo decía como que no, te lo tengo que decir para yo fortalecerme cuando si pasa, para que yo tenga esa fortaleza de que no, yo le dije que no iba a estar en una depresión. Y hermano, aquí estoy por la gracia y la misericordia de Dios, predicando la palabra, no fue una depresión, de eso lo hizo el Señor, por aprender que tenía que darle gracias en el momento más duro y triste de mi vida. Porque se lo digo, el 17 de octubre del año pasado fue el momento más triste de toda mi vida, de verdad. Pero a la vez, fue el día donde conocí más a Dios, y estoy agradecida con el Señor por eso. Entonces, bueno, iglesia, yo quiero invitarte en esta noche a que ahí donde tú estás, tú te puedas levantar en esta noche y tú puedas pedirle
Señor. Y tú puedas decirle a Él, Señor, yo quiero darte un sacrificio de alabanza continuo. Yo quiero darte gracias en todo momento. Yo quiero cumplir tu voluntad, Señor. Yo quiero desarrollar una adoración profunda. Dile, Señor, quiero entrar por tus puertas, Señor, con acción de gracias, por tus atrios con alabanza. Dile, iglesia, en esta noche, pídele al Señor, pídele al Señor que te ayude a entrar. Si tú quieres adorar al Señor con un mayor nivel de profundidad, este es el momento. Esta es la noche que el Señor ha diseñado para que tú puedas adorar con mayor entendimiento, que tú puedas profundizar. No creas tú que la adoración es más para los músicos y para los que cantan. Eso es un error, eso no es así. La adoración no es para los músicos ni para los que cantan. La adoración es para todo aquel que ha creído en Jesús. Nosotros necesitamos adorar. Por ahí escuché que alguien dijo que Dios no necesita adoración. Y es que si nos ponemos a ver, realmente Dios no la necesita. Los que necesitamos adorar somos nosotros. Y el Señor sabe que nosotros lo necesitamos. Porque dice que es necesario que adoren. Es necesario que tú adores al Señor. Pero para adorar al Señor se necesita un nivel de entendimiento, de comprensión. Yo te invito a que tú cierres tus ojos